El 31 de julio la Asamblea Nacional se instaló, debía elegir a nuevas autoridades. Ustedes saben perfectamente lo que pasó, hubo una paridad de fuerzas, elecciones muy cuestionadas y actualmente, prácticamente una semana después de eso, el Congreso sigue sin completar sus nuevas autoridades. ¿Qué está pasando y sobre todo qué pasará? El legislador Ángel Vilema, del partido político del gobierno Alianza País, está hoy en la República.es. Cuénteme ¿qué está pasando? Porque hay versiones, no sé si serán ciertas, de que a lo mejor el Congreso no logra instalarse y elegir sus nuevas autoridades hasta el viernes próximo y ya empezaría la vacancia legislativa. ¿Es eso posible? Bueno, tenemos que decir el domingo 31 de julio se terminó el periodo de los presidentes y las autoridades, por lo tanto debimos haber nombrado las autoridades. Se procedió a la votación del presidente, tuvo 60 votos más votos en blanco, lo que permitieron... Pero con una doble prohibida por la ley rectificación de la votación. No era rectificación, era anulación, porque muchos de los asambleístas y mucho del personal de la asamblea vieron cómo manipularon el voto de Fernando Vélez. Inclusive eso ya está en etapa de indagación, porque fue manipulado el voto. Él ya lo ha dicho públicamente que el voto de él era un voto afirmativo para Fernando Cordero y dejó un voto en blanco. Por eso se procedió a anular, pero a la final el presidente Cordero fue posesionado y en este caso se procedió a las votaciones de vicepresidentes, para lo cual ninguno de los candidatos, ni Betty Amores, y eso tengo que decirlo claro, mucha gente dice que Betty Amores fue la legítima vicepresidenta. Sí, mucha gente dice eso. No es así, porque si vemos la votación, Betty Amores obtuvo con los votos en blanco, obtuvo 62 votos. Y César Gracia votó, se equivocó, para mí se equivocó. Con César Gracia, si hubiese votado por la doctora Betty Amores, quedaba 61-61. Es decir, si el voto de Gracia hubiese sido para la doctora Amores, quedaba 61 votos en contra, 61 votos afirmativos, y los 2 votos en blanco no se sumaba a ninguna tendencia, porque el voto en blanco siempre se suma al voto ganador, y en este caso el sí y el no estaban empatados. Por lo tanto, la doctora Betty Amores, así hubiese votado César Gracia, no hubiese sido vicepresidente. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué está por suceder? ¿O qué no está por suceder en la Asamblea? Nosotros somos sinceros y hemos dicho, tenemos que hacer aquí un análisis profundo de lo que está sucediendo dentro del bloque país. En estos 2 últimos años se han ido 7 asambleístas. Por lo tanto, creemos que es importante aquí hacer una mea culpa y hacer un análisis político, qué es lo que ha sucedido. ¿No será el exceso de autoritarismo del presidente Correa que ha ido cansando a la gente? Yo creo que no es eso. Yo creo que nosotros a veces dentro del bloque legislativo siempre hay democracia, siempre hay la posibilidad de debatir, pero siempre las resoluciones a veces se quedan sin ejecutarse. Yo creo que es una falta de respeto también a los asambleístas del país. Lo hemos dicho públicamente. Hay muchos ministros que ni siquiera aceptan tener una cita con los asambleístas que somos de provincia, que venimos a explicar los problemas que hay. Entonces yo creo que todas esas cosas no han sido falta de ideología. Han sido falta a lo mejor de tener un respeto hacia el asambleísta de Movimiento País. Y se han ido así. Mire usted, Fernando González se fue también por cosas pequeñas, ¿no? Que no le pudimos dar oído en su debido momento. Washington Cruz de la misma manera. Entonces yo creo que algo está sucediendo y tenemos que estudiarlo, tenemos que analizarlo, porque caso contrario, de aquí a 2 años tendremos menos asambleístas. Y yo le empezaba preguntando, parece que el país ya no tiene los votos como para elegir vicepresidente y que el arquitecto Cordero está, digamos, utilizando la muñeca para demorar la convocatoria al Congreso de manera que no se elijan vicepresidentes, se llega a la vacancia legislativa y queden prorrogados sus funciones los actuales vicepresidentes, con lo cual el gobierno, sin tener la mayoría, retiene el control del Congreso. Bueno, mire, realmente, legalmente, si no se han elegido, porque se dio paso a la votación, es decir, no es que no se eligió un vicepresidente el 31, se dio el paso a la votación, no hubieron votos. Por lo tanto, los vicepresidentes actuales no fueron reemplazados legalmente. Por lo tanto, ellos siguen en funciones. Pero por supuesto, no es ético ni para el país ni para nosotros como asambleístas de que ellos se sigan prorrogando por más tiempo.
Tenemos que darle una respuesta al país para que se vea la legitimidad y la legalidad de esa elección. Por lo tanto, creemos que el presidente de la Asamblea podrá llamar a elecciones la próxima semana, porque si no, de una u otra manera, la oposición en la primera reunión puede hacer el cambio del orden del día y pedir la elección de estos vicepresidentes. Entonces, para nosotros es sí o sí, hay que elegirlos la próxima semana. O sea, ¿usted no cree que hay el riesgo de que se llegue al día del comienzo de la vacancia legislativa? Hay ese riesgo, porque la vacancia legislativa significa que no funciona la Asamblea, pero el presidente de la Asamblea puede llamar a una sesión extraordinaria, eso ya depende del presidente, pero claro, si no hay hasta la próxima semana elecciones, esto se prorrogaría o se prorrogaría para después de la vacancia estas elecciones, ¿no? Ese riesgo sí hay entonces. Bueno, ese riesgo por supuesto que hay, ya depende del presidente de la Asamblea. Yo creo que el presidente ha llegado a consensos importantes en la Asamblea. Mire usted, por ejemplo, el tema de Henry Cuji, lo que ha pedido es una vicepresidencia de la Comisión de Justicia. Es decir, se está tratando de buscar consensos al interior, es decir, acuerdos en la Asamblea y no extra Asamblea. Porque en caso contrario, tuviéramos 70, 80 votos tranquilamente si comenzáramos a hacer las mismas maniobras que se lo hacía antes, ¿no? Bueno, las hicieron. El caso del asambleísta Cuji aparentemente fue eso. El caso más llamativo es el del asambleísta Alfredo Ortiz. Con él pasó algo rarísimo, porque entiendo que hasta la noche anterior, se me han dicho colegas periodistas, que hasta la noche anterior estuvo en la bancada de la oposición y de pronto de mañana apareció votando con el gobierno. Es decir, las mismas maniobras de la vieja partidocracia, claro, y un poquito peores. Habrá que preguntar al asambleísta Ortiz. Él es coterráneo de mi provincia, él es asambleísta de la provincia de Galápagos. Mire usted, todo el mundo, los medios de comunicación han dicho porque él tiene problemas de sus barcos. De unos barcos, exacto. Mire, y el día sábado el juez emitió una acción de protección, y ese juez que dio la acción de protección es asambleísta alterno del asambleísta Alfredo Ortiz. Es decir, que no tuvo ninguna injerencia el gobierno nacional. Entonces, más bien habría entonces, ¿por qué se cambió? Habría que preguntarle a él. Porque usted me decía, el asambleísta Cuji pidió una de las vicepresidencias. ¿Qué pidió Alfredo Ortiz? Lo que nos ha dicho el presidente de Cordero ha sido que el asambleísta Ortiz ha pedido me parece que es estar en la comisión de fiscalización como vicepresidente, eso es la petición de él, pero ya tendrá que responder al país. ¿Y el asambleísta Vélez, que también se cambió sorpresivamente? Bueno, ahí sí lo que se ha negociado o se ha llegado a un acuerdo con el asambleísta Vélez es de que sea parte de una vicepresidencia de alguna comisión, ¿no? Eso es pero lo mismo le pudo haber dado la oposición. O sea, ¿por qué se pasaron? O sea, eso tendrán que responder ellos. Claro, créamelo, claro. Para mí fue un voto sorprendente el voto de Alfredo Ortiz. Él decía que apoyaba a Betty Amores, a César Rodríguez o a Nibia Vélez. Hoy dice que porque no le dieron el voto a César Rodríguez, él no votó. Yo creo que hay que ser más responsables con el país. O sea, somos buenos, pero no somos tontos. Yo creo que más seguro que el gobierno no ha llegado a ningún tipo de negociaciones o acuerdos extra asamblea. Esperemos, y él tiene que responder ante el país, ¿no? Yo creo que a la final nosotros hemos analizado en el bloque y hemos coincidido de que este escenario no es el mismo escenario de Montecristi. El escenario de Montecristi eran 80 asambleístas, en donde obviamente con o sin oposición siempre se tomaba las resoluciones lo que el gobierno quería, que tomaba país, ¿no? En este caso nosotros entendemos que hoy somos la mayoría importante en la asamblea, pero no somos una mayoría absoluta. Tenemos que buscar consensos. Y esos consensos tenemos que generarlo. ¿Y el presidente Rafael Correa les permitirá buscar consensos? Mire, el día de ayer hablamos con el presidente Correa y le hemos manifestado, el presidente, lo que ha dicho: señores, lleguen a acuerdos programáticos, hagan una agenda legislativa. Pero es que el presidente Correa no es hombre de acuerdos, él es un hombre, y lo ha demostrado 4 años y medio, de imposiciones. Su palabra, su voz es la única que resuena en el país. Pero hoy la palabra de él ha sido: lleguen a acuerdos legislativos, hagan una agenda legislativa y lleguen a consensos. Y entonces, ahora que le han dado permiso al arquitecto Cordero, ¿él buscará consensos? Bueno, yo creo que el presidente Cordero tiene que asumir ese liderazgo, él como presidente de la Asamblea. Nosotros, lo que hemos dicho, tenemos que aceptar y tenemos que decirlo claramente al país. Nosotros somos la mayoría más importante, pero también tenemos que escuchar
a la oposición. Uno de esos consensos que usted no solo considera posible, sino propugna, según le oigo, ¿no podría ser que una de las dos vicepresidencias esté en manos de la oposición? O, por ejemplo, de la doctora Betty Amores, que no es una enemiga del gobierno, aunque este momento se haya distanciado. ¿No le parece que esa es una buena manera de demostrar verdadera voluntad de consenso? Ellos tuvieron mayoría. ¿Y por qué no nominaron, por ejemplo, a Betty Carrillo al CAL, la oposición? Ellos tuvieron los votos y nominaron a tres al CAL. O sea, ¿por qué no hicieron lo mismo? O sea, nos correspondía, en vez de Ulloa, que vaya Betty Carrillo. Pero los votos decidieron que la oposición nombre a Ulloa. Y nosotros respetamos. Yo creo que en esa elección muy difícilmente el país pueda reconsiderar, porque ahí no sería ético reconsiderar en esas cosas. Por lo tanto, nosotros hemos coincidido de que para llegar a estos acuerdos y tener una gobernabilidad en la Asamblea, no necesitamos las dos vicepresidencias. Nosotros creemos que democráticamente la primera vicepresidencia debe ser del país y la segunda vicepresidencia debe ser, y para nosotros eso hemos creído, buscar el consenso con los aliados, que sea una mujer y tiene que ser Rocío Valareso. Concluyo, asambleísta Vilema, preguntándole, ¿podría ser la ley de comunicación un recinto adecuado, un escenario adecuado para el consenso, de manera que se evite la ley Mordaza que se está planificando? Yo primero sugiero que el proyecto vaya al Pleno de la Asamblea. En el Pleno de la Asamblea son 124 asambleístas que van a analizar el proyecto de ley. Nosotros hemos dicho, no somos perfectos, a lo mejor estamos fallando en algo, y los 124 asambleístas tienen capacidad de ver mejor las cosas. Yo aspiro que se dé el informe para segundo debate, o se dé el debate para segunda instancia, lo antes posible en el Pleno, que no se llegue a la votación, sino que se dé un debate, y ahí escuchemos a los 124 asambleístas. A lo mejor dicen que esa ley está bien o dicen que esa ley está mal. No, es que la ley evidentemente está mal porque mire, es un afán del gobierno de imponer una mordaza. No es así. Porque el presidente de la República detesta y lo ha demostrado, o sea, eso es indiscutible. Pero una cosa, a los medios de comunicación libres e independientes. Él quiere una prensa como es los canales del Estado, canales que sirven solamente para la propaganda del gobierno. No es así, Jorge, porque nosotros estamos conscientes. Y somos conscientes, nosotros en la mesa y los asambleístas que somos parte de la comisión, no estamos construyendo una ley para un gobierno. Tal vez usted no. Estamos construyendo... Tal vez usted no, pero por ejemplo el diputado Andino, yo creo caramba, él ha tenido un giro preocupante, se volvió un radical, un extremista, yo creo que, mire, después también enemigo de la libre expresión. Ha sido expresión tanta presión que ha tenido los medios de comunicación. Ha tenido muchísima presión Mauro Andino, de todo lado, de todos los sectores. Yo creo que, si bien es cierto, es importante construir una norma jurídica que no siga con el mismo statu quo. Es muy difícil, es muy complicado, es muy duro, porque los medios de comunicación siempre han sido un poder en este país. Entonces, lo que hemos dicho nosotros, mire, en el tema de la plataforma tecnológica, eso para nosotros era terrible, para nosotros personalmente también hablando, porque obviamente no se puede controlar los blogs, no se puede controlar el Facebook, no se controla el Twitter. Y quien planteó esto a las plataformas fue al asambleísta Andino. Pero no creo que él sea el responsable, porque lo que le dijimos nosotros es que recoja las observaciones. Parece que algún asambleísta puso plataformas tecnológicas y él las recogió y las puso en el informe, que después fue modificado. El informe que hemos hecho, lo hemos hecho netamente los asambleístas, como nosotros hemos creído y pensado. Esperemos que en el debate podamos escuchar los errores que se tiene de ese informe y de ahí tomar una posición, una postura. Asambleísta Vilema, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Muchas gracias. Con mucho gusto de verlo. Un gusto. Ángel Vilema, asambleísta del Partido Político del Gobierno, Alianza País Hoy, en la República.es.